Hubo 3 cosas que pasaron en mi vida, que están pasando ahora que no pasaron antes en mi vida, y que necesitaba estudiar. Y eso fue una enorme cantidad de deuda creada y su monetización en el ámbito financiero. El segundo es el conflicto interno que se presenta. El populismo de derecha y de izquierda, y con las brechas de riqueza y todo eso que, ¿sabes? A mí que me gusta medir las cosas, tendrías que retroceder hasta 1900 para ver esos grados de conflicto que, en mi opinión, son una amenaza para nuestro sistema y para la democracia, y que podrían producir una situación similar a una guerra civil. Correcto. Y tercero, el ascenso de una gran potencia para desafiar a una ya existente en el orden mundial actual. Ahora, esas 3 cosas, en sus grados individual y colectivamente, la última vez que ocurrieron fue en el periodo de 1930 a 1945. Y entonces lo que yo necesitaba hacer era entender esos patrones y esas cosas, y me adentré en ello. Y lo que espero mostrar es sencillamente la mecánica de todo esto en muchos aspectos, y luego explicar por qué parece que nos encontramos en una coyuntura tan importante. Ahora bien, lo que hagamos en esa coyuntura es algo que se mide. Y hay que decir que Estados Unidos se encuentra en un declive relativo, según diversas métricas que son cuantificables y bien conocidas, mientras que China, por su parte, ha estado en un ascenso constante, y esto representa una cuestión importante. Pero esta situación no determina de forma ineludible un destino preestablecido. Crea una situación que espero podamos explorar. ¿Puedes confrontar lo que eres? ¿Puedes enfrentar tus errores? ¿Puedes enfrentar tus debilidades? ¿Verdad? ¿Puedes enfrentar los errores y debilidades de otras personas? Algunas personas no pueden hacerlo debido a una barrera del ego. Y si no son capaces de reconocer sus propios errores, sus propias debilidades o las equivocaciones y flaquezas de los demás, ¿cuál es la causa fundamental? Es decir, su manera de ser, a causa de las barreras del ego. Si no pueden llegar a ese punto, van a repetir esos errores. Los van a cometer una y otra vez. Así que es el proceso esencialmente de decirse a uno mismo en ese momento, ¿cómo soy yo? Todos tienen fortalezas y todos tienen debilidades. Las debilidades son la otra cara de las fortalezas. Digamos que si eres, ya sabes, una persona creativa, con un pensamiento más del hemisferio derecho, puede que no seas tan fiable, porque tu forma de pensar te exige hacerlo de una manera muy específica, lo que implica que no puedes pensar de otro modo. Eso significa que te seguirás topando una y otra vez con aquello que se interpone en tu camino. Pero a menos que seas capaz de aceptar plenamente que no eres una persona confiable, ¿me entiendes? Y logres manejarlo, no vas a poder superarlo de ninguna manera. Seguirá siendo una barrera constante, ¿verdad? Así que el diagnóstico de la causa raíz es fundamental. Entonces, si lo diagnosticas, entonces tienes que diseñar qué vas a hacer al respecto para que funcione. Así que, digamos que eres muy creativo pero no confiable. Bien, tienes que encontrar una forma de, primero que nada, aceptar eso, y luego decir, si no soy confiable, ¿qué hago? ¿Trabajo con una persona confiable? ¿Estoy aprendiendo a desarrollar fiabilidad? ¿Tengo algún mecanismo que compense? Porque no puedo permitir que esa falta de fiabilidad se interponga en el camino hacia mi objetivo. Mientras siga haciendo eso, voy a seguir tropezando con problemas. Así que tienes que diseñar qué hacer con los problemas. Y luego, cuando estás diseñando qué hacer con los problemas, entonces tienes que llevarlo a cabo. Así que tienes que llevarlo a cabo, o sea, o hacer aquello que diseñaste. Y el llevar a cabo eso que diseñaste requiere autodisciplina y un montón de cosas más. Así que la gente tiene que hacer todas esas cosas para poder tener éxito, ¿verdad? Tienen que saber cuáles son sus metas. Ellos se encontrarán con sus propios problemas. Tienen que diagnosticar esos problemas hasta la causa raíz, la verdadera causa fundamental. Deben diseñar maneras y estrategias para poder superarlos. Y luego tienen que tener la autodisciplina necesaria para seguir ese camino. Y es un proceso continuo e iterativo. Así que, eso es precisamente lo que seguimos haciendo, ¿verdad? Tú estás yendo en esa misma dirección. Yo diría que todos los moldeadores están haciendo eso. Lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Así que no les importan los problemas, no les importa para nada eso. Quiero hacer hincapié en que existen de hecho grandes diferencias en las oportunidades. Entonces, supongamos que tienes a 2 personas que poseen oportunidades que son muy similares. Y después, eso era lo que iban a hacer. La prueba del malvavisco, como ya sabes, aparentemente, consiste en que tomas a un niño y le dices, bien, puedes tener un malvavisco ahora mismo, o podrías tener 2 malvaviscos en 15 minutos, o algo así. Si no te comes el primero, ¿verdad?
Una vez que empiezas a darte cuenta de que la gratificación aplazada te va a hacer sentir mejor y así sucesivamente. Y entonces empiezas a contar, a hacer cálculos y te dices a ti mismo algo como, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o incluso cuántos años podré subsistir si el dinero deja de entrar? Si no tengo ningún ingreso, y tu mente empieza a concentrarse, a obsesionarse con esa idea, con esa preocupación. Ese es el primer paso fundamental, ¿estamos de acuerdo? Es como la famosa prueba del malvavisco, ¿sabes a qué me refiero? Así que quiero ahorrar. Tienes que empezar por ahí. Y si haces eso, inevitablemente te preguntarás, ¿ahorrar en qué exactamente? Y entonces, poco a poco, empezarás a darte cuenta de las particularidades y diferencias que existen entre todas estas cosas, ¿verdad? Es entonces cuando empiezas a interesarte de verdad. Vas a querer tener uno de estos y también uno de aquellos, y empiezas a vivir la experiencia. Y es entonces cuando empiezas a adquirir conocimientos, y fundamentalmente eso es lo que realmente marca la gran diferencia. No tienen ni idea de lo diferente que todos ustedes ven las cosas, que hay un espectro de pensamiento. Algunas personas son creativas y no confiables. Otras personas son confiables y no creativas. Y a medida que uno empieza a hacerle a la gente pruebas de personalidad como Myers-Briggs o los 5 grandes o diferentes pruebas de personalidad, uno empieza a entender cómo la gente ve las cosas de manera distinta. Y luego, cuando los ves de una manera diferente, y esa pantalla aparece donde, en lugar de simplemente ver cómo lo ves tú, vas más allá y te das cuenta de que todos están viendo las cosas de forma distinta. Eso cambia la forma en que tú ves las cosas. Porque te empieza a hacer pensar, ¿cómo sé que no soy yo el equivocado? En otras palabras, al elevarte y contemplar todas esas distintas formas de ver, empiezas a pensar, ¿cómo sé que no soy yo el equivocado? ¿Y cómo veo colectivamente? Y ves en un rango de colores, es como ver en un rango de color diferente, o pasar de 2 a 3 dimensiones. De repente ves el espectro completo de las diferentes formas de ver las cosas, y luego pasas a un nivel superior. Y tenemos sistemas que, a través de las computadoras, alcanzan ese nivel superior y dicen entonces, ¿cómo sopesamos todas esas formas de ver para tomar las mejores decisiones? Así no te apegas tanto a tus opiniones. Creo que la mayor tragedia de la humanidad es que la gente se aferre a opiniones erróneas que podrían rectificarse tan fácilmente, y eso les está haciendo daño porque están tomando decisiones equivocadas. Entonces, ¿cómo se hace eso colectivamente? Bueno, la respuesta es que al ver todos todo y al ver cómo ven los demás, empiezan a adquirir esas perspectivas. También llegan a apreciar la otra forma de ver. Antes solía ser que todos se volvían locos unos a otros. Tu cerebro funciona de una manera, el mío de otra. Quizás yo veo el panorama general y tú ves los detalles. Quizás yo soy creativo, tú eres confiable. Nos volvemos locos el uno al otro. Cuando empiezas a darte cuenta de que la gente realmente ve las cosas de esas maneras y que esa es una forma válida de ver, y que yo te necesito y tú me necesitas, y cómo armar el equipo, como preguntas, te da la base de evidencia. Está bien ser diferente. En 1968, el grupo The Beatles se dirigió a la India y se dedicó a meditar. Y luego, me enteré de eso. Y luego, en 1969, en Nueva York, podías traer algunas flores, y podías hacer eso, y podías aprender a meditar. Y recomiendo que es lo mejor, el regalo que podría dar a cualquiera. Casi todos, trato de hacerlo todos los días. Trato de hacerlo alrededor de 2 veces al día. Si pudiera tomar un segundo para describirlo, es que libera tu mente de pensamientos y te lleva de un estado consciente a tu subconsciente. Y tu subconsciente es de donde proviene la creatividad, la ecuanimidad y todo eso, como si estuvieras tranquilo, y grandes ideas vienen a ti. Y cuando tienes esa ecuanimidad, entonces al abordar cada situación, las cosas son simplemente como son, y tienes que aprender a lidiar con ellas. Y es un poco como sabes, en las películas de ninjas, es un poco como ser el ninja y todo parece más lento, y puedes manejarlo mejor. Y entonces alineas tu subconsciente, que es de donde vienen las emociones y también las inspiraciones, con tu mente consciente. Y cuando están alineados y tienes esa ecuanimidad, es algo genial. Si estoy tomando una decisión, que una vez que he tomado la decisión, normalmente o justo en ese momento, si me detengo a hacer una pausa y reflexionar, y entonces escribo mi principio. En otras palabras, un principio es como una especie de receta. ¿Qué es lo que yo usaría para... ¿Cómo tomaría yo esa decisión? ¿Y cuáles son los criterios fundamentales que la rodean?
me doy cuenta de que al hacerlo lo clarifico mucho más, se vuelve considerablemente más nítido, y esto se aplica directamente a la siguiente situación que se presente, siempre será de esa misma manera. Porque en realidad todo ocurre una y otra vez, y creo que la gente comete el grave error de ver cada caso individual como si fuera el primero, sin reconocer el patrón subyacente. Ellos tienen, no sé, tienen el primer problema de este tipo, o el primer hijo, o lo que sea, y esto ha estado ocurriendo muchas veces. Y así, si tienes los principios, descubrí que eso me ayudó a pensar con más claridad sobre ello, y me ayudó a comunicarme mejor. ¿Cómo por qué? Y así, a lo largo de todos estos años, durante los últimos 30 años, más o menos, eso es precisamente lo que he estado haciendo. Lo hice en un principio para poder comunicarme de forma muy efectiva con todas las personas con las que colaboro. Cuando establecí mi propia empresa, era de suma importancia mantener una excelente comunicación. Y así luego podíamos debatir los principios y ese es, en esencia, el proceso. Insto a la gente a hacer eso. Hay muchos excelentes decisores, y solo desearía que anotaran sus principios. Cuando esto, por ejemplo, hablamos de Henry Kissinger y su nuevo libro, va a sacar un libro sobre liderazgo. Y no solo describan a los líderes. Describe entonces cuáles eran los elementos esenciales en ellos para ser un buen líder, y bajo qué circunstancias específicas. Y si reflexionamos sobre eso, entonces también uno empieza a pensar de una manera mucho más estructurada, con principios claros y bien definidos. Y entonces, cuando uno empieza a pensar de una manera con principios, la vida se vuelve mucho más sencilla para tomar decisiones, y es mucho menos confusa, porque es como encontrarse con una especie y uno dice, bueno, ¿qué especie es esta? No es solo otra cosa, es algo definido. No, ¿qué especie es exactamente? ¿Y cómo puedo lidiar con esa especie de una manera realmente efectiva? Y eso es precisamente a lo que me refiero, y por eso siempre animo a la gente a que lo anote. Desearía que cualquier persona que tenga éxito escribiera sus principios o sus recetas para la toma de ese tipo de decisiones. Creo que cada lugar debe tener una cultura, y la cultura son los valores. ¿Qué valores se están viviendo? Y así, por ejemplo, el valor número 1 es que tiene que tener sentido para ti. Tenemos que hablar de ello. Tenemos que trabajarlo de una manera no egocéntrica. Es un lugar bastante particular y también una cultura muy poco común. ¿Te sientes ofendido cuando la gente a veces lo etiqueta o lo llama una secta? Yo creo que, cuando pienso en lo que es una secta, para mí significa, tienes que creer esto. Y nosotros somos, en realidad, es todo lo contrario. Lo tomas de una autoridad superior. En otras palabras, un culto, sí, claro. Alguien te está diciendo, debes creer esto. Porque yo lo digo. Y tienes que seguirlo. Es precisamente todo lo contrario a eso, ¿no crees? El principio fundamental es, no creas absolutamente nada. Piensa por ti mismo. Y ahora, juntos, vamos a pasar por un proceso para descubrir qué es verdad. Pero no podemos detener eso con el ego. No podemos permitir que esa barrera se interponga en nuestro camino. Así que vamos a vivir en una cultura donde podamos lograr eso, ¿entendido? Ahora bien, eso es lo contrario a un, ¿verdad? Es nosotros. Es un sistema de creencias, ¿sabes? En otras palabras, quiero preguntarte, ¿crees que deberíamos funcionar de esta manera los unos con los otros? ¿De acuerdo? Si a eso le quieres llamar un culto, creo que es lo contrario a un culto. Lo que significa es pensar. ¿No es así? Exprésate con claridad, no lo mantengas en secreto, no hables mal de la gente a sus espaldas. Es hablar de la gente a sus espaldas. Y siempre señalas que sabes lo que no sabes, y eso es igualmente valioso. Más valioso. Quiero decir que, esta es la filosofía completa, ¿verdad? Sé perfectamente que puedo equivocarme. Miren, todos deberíamos reconocer que podemos equivocarnos. Y si reconocemos que estamos equivocados y nos preocupa equivocarnos, entonces lo que deberíamos hacer es tener un diálogo reflexivo. Entonces empiezas tu propia compañía, ¿verdad? Y al principio las cosas fueron increíblemente bien. Fue en 1975. Éramos yo, un tipo con el que jugaba al rugby, en mi apartamento de 2 habitaciones. Y todo fue bien hasta que dejó de ir bien. ¿Y luego tuviste que ir a pedirle dinero prestado a tu padre? Pues sí. La verdad es que sí. Lo que ocurrió fue que, sabes, era una empresa muy pequeña, solo un puñado de personas, y a mí me encantaba operar en los mercados, y lo hacíamos para instituciones. Y luego, entre 1979, 80 y 81, calculé que los bancos estadounidenses habían prestado más dinero a países extranjeros del que estos países podrían devolver. Y yo tenía esta visión del mundo tan controvertida de que el mundo iba a tener una enorme crisis de deuda.
Y México entró en default en el año 1982, lo cual fue muy interesante. Y, cuando ellos entraron en impago, recibí muchísima atención, y pensé que íbamos a tener una serie de circunstancias económicas muy difíciles, y no podría haberme equivocado más. Fue exactamente lo contrario. En agosto, cuando ellos y otros países entraron en default, fue el fondo exacto del mercado de valores. Y entonces, tuve que despedir a todos, y me quedé solo yo. ¿Sabes? Me dije a mí mismo, ¿voy a tener que ponerme una corbata e ir, tomar el tren e ir a Wall Street y todo eso? No pude obligarme a hacer eso. Yo estaba tan arruinado que tuve que pedir prestados $4,000 a mi padre para poder pagar las facturas. Y esto, sinceramente, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Quiero decir, fue un momento muy doloroso, pero realmente fue una de las mejores cosas que me sucedieron, porque me dio la humildad que tanto necesitaba para equilibrar con mi audacia. Y entonces yo necesitaba comprender cómo podía yo obtener los beneficios sin tener que asumir las desventajas. ¿Sabes a lo que me refiero? Y fue entonces cuando realmente entendí la importancia de la construcción de carteras, la gestión de riesgos y todo lo que eso implica. Así que ese fue mi punto más bajo, y ese golpe en la cara, esa experiencia, fue una de las mejores cosas que me pasaron. ¿Le pagaste a tu padre en algún momento? ¿Los $4,000 más? ¿No quiso acciones en Bridgewater? ¿No pidió eso? No, creo que él era más inteligente que eso. Considero que es de suma importancia conocer la verdadera naturaleza de las personas. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no están dispuestas a adentrarse en ello. Al saber cómo son las personas y al hacerlas partícipes del proceso de autoconocimiento, se logra una mejor comprensión, una comunicación más efectiva y, por supuesto, se pueden formar equipos mucho más sólidos, porque nadie posee todas las cualidades necesarias para alcanzar el éxito por sí solo. Nos necesitamos mutuamente para desempeñar papeles distintos, y la capacidad de lograr eso, al conocer cómo son las personas, se ve realmente mejorada. Conoce tus objetivos. Ten claro qué es lo que realmente buscas. Podrías conseguir casi cualquier cosa que desees, pero no puedes tenerlo absolutamente todo lo que quieras. Así que es necesario establecer prioridades, y luego avanzar firmemente en esa dirección. En el camino hacia tus metas, te encontrarás con tus problemas y tus obstáculos. Así que identificar. Ahora el segundo paso es comprender tus problemas y tus obstáculos. Identifícalos. El tercer paso consiste en diagnosticarlos para poder identificar la causa fundamental del problema. Y esa causa fundamental podría ser una de muchas, pero también podría tratarse de tus propias debilidades o las debilidades de otras personas. Sin embargo, es crucial que seas completamente objetivo al analizarlas. Una vez que los hayas diagnosticado, entonces pasamos al cuarto paso, que es idear una estrategia para poder sortearlos o superarlos. Y luego, una vez que tienes ese diseño, lo implementas. Así que tienes que llevarlo a cabo y hacerlo, y lo haces. Y eso producirá nuevos resultados, que deberían ser mejores resultados. Yo llamo a esto el proceso de bucle. Es el proceso evolutivo de rebucle. Y, sigues haciendo eso, y aprendes con el tiempo, y te mueves en la dirección que deseas. En primer lugar, ¿puedes decirnos si estás auténticamente satisfecho y realizado? ¿Has tenido alguna experiencia en la vida de ser exitoso? No creo que el éxito sea como mucha gente cree que es, y para cualquier persona realmente exitosa. Creo que todo el mundo siempre está luchando, y lo que pasa es que simplemente luchas a un nivel más alto. Es como aprender a esquiar o a practicar algún deporte, y simplemente estás haciendo algo de mayor nivel. Pero no se siente así si simplemente se siente como si estuviera luchando, y creo que es una buena sensación. Mi forma de verlo siempre ha sido que para tener éxito en la vida, es como si tuvieras que cruzar una jungla, o podrías simplemente quedarte al otro lado de esa jungla y no cruzarla en absoluto. Pero si tú decides aventurarte a cruzar la jungla posee una gran variedad de elementos y criaturas que podrían lastimarte y morderte, y muchas otras cosas similares a estas. Y así, la mejor manera de hacerlo es adentrarse en ello con gente que ve las cosas distinto, que se observa y lucha por llegar al otro lado. Y lo que he descubierto en el camino es que siempre es una lucha y disfruto estar en la jungla. No quiero llegar al otro lado, no quiero salir. Así es como me parece a mí. Es la mezcla de los elementos lo que importa, ¿verdad? Y si posees una tenacidad verdaderamente tremenda, pero estás estudiando, estás adquiriendo conocimientos, estás esforzándote por memorizar y retener cada cosa que te están enseñando, y te estás esforzando con todas tus fuerzas, podrías tener una enorme tenacidad. Necesitas darle un sentido lógico a lo que sea. Necesitas abrazar la realidad tal cual es. Necesitas estas otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, creo que las cosas de las que empezamos a hablar justo antes, ¿sabes? Las cosas que estas personas tienen una necesidad. Es
es, en primer lugar, necesitan comprender de forma fundamental las cosas, lo cual es un tipo de proceso de aprendizaje muy distinto. Se trata de un proceso de aprendizaje muy internalizado, no es un proceso que se base en la memoria. Por lo tanto, ninguna de estas personas, a diferencia de la población en su conjunto, tiene el deseo de seguir instrucciones. Para la mayoría de la gente, tú vas a la escuela y te dicen a qué clase debes ir, qué materias tomar. Esto continúa así durante toda la universidad. Ellos te dicen, haz esto, y luego entras a la clase y te dicen, aprende esto, y esta es la información. Y es, en gran medida, un proceso basado en la memoria, basado en la instrucción. Esto no es a lo que se dedican estas personas, ¿verdad? Esto no es. Entonces, el camino, lo que realmente tienen es un deseo muy, muy fuerte de comprender y de darle sentido a la realidad. ¿Cómo funciona la realidad? Cada vez que cometía un error, se convertían en errores dolorosos. Pero con el tiempo me di cuenta de que reflexionar sobre esos errores me daría gemas. Lo que yo haría sería decirme, ¿por qué cometí ese error? Y aprendería de esa equivocación. Y entonces anotaría una regla. Así que, lo que me resultó muy útil fue que esa regla, estos principios, los escribí detalladamente. Esos principios que puse por escrito, luego los transformé en algoritmos, en ecuaciones. Y lo que aprendí al poder hacer eso es que si tomaba mis criterios de decisión, esos principios, y luego los probaba a través del tiempo, obtenía una perspectiva que era fantástica. Podía probarlos 100 años en el pasado. Podía probarlos en diferentes países y aprendía cómo funcionaban esas reglas. Y al juntar todas esas reglas y luego tener estos algoritmos, la computadora no podía replicar mi forma de pensar, pero en realidad podía pensar mejor que yo, porque lo que hacía era que podía procesar más información, podía procesarla más rápido y podía procesarla con menos emoción. Así que era como tener un GPS a mi lado, mientras yo también tomaba mis decisiones, como cuando conduces un coche y tienes ambos funcionando. Y tener eso a mi lado fue, ya sabes, invaluable. Él aprendía, yo aprendía, y juntos construimos eso. Creo que la clave es pensar en la realidad tal como se te presenta. La realidad es la realidad, y considéralo como algo que funciona como una máquina. Existen relaciones de causa y efecto que dan forma a las realidades que te rodean. Bueno, ahora bien, si logras elevarte por encima de ti mismo y observas eso, ¿cómo funciona esa máquina en particular? Y entonces, ¿cómo interactúo yo con esa máquina para conseguir exactamente lo que deseo? Y todo eso lo haces con una gran ecuanimidad. La meditación también me ha ayudado muchísimo. Aprendí a meditar hace muchísimos años. Y si tienes ecuanimidad y lo observas desde una perspectiva superior, y lo miras con curiosidad y te dices, oh, no debo estar interactuando bien con mi propia realidad. ¿Y cómo puedo cambiarla y cómo es que funciona? Es una manera muy potente de abordar la vida. Así que el gran cambio en cuanto a la idea de qué hacer con mi dinero. Digamos que tienes mucha liquidez y el mundo tiene muchísima liquidez. Hoy en día, el mundo tiene muchísima liquidez. La pregunta es, ¿cuáles son sus opciones y cómo se presentan esas opciones? Y entonces, ¿dónde inviertes tu dinero? Entonces, se produce una gran cantidad de dinero, mucha liquidez, y luego, digamos, ¿dejarías de comprar bonos de Estados Unidos cuando tienes o dejarías de comprar bonos japoneses cuando tienes una tasa de interés nula y un riesgo cambiario? Y entonces, ¿cuándo es que dejas de comprar? Bueno, es cuando tienes confianza en algo. En última instancia, cuando es impulsado hacia otra dirección. En algún momento se produce un movimiento hacia la inflación. Si hay una tendencia a pensar, quiero poseer activos que protejan de la inflación, entonces es cuando empiezan a surgir los problemas. Mientras no se produzca ese movimiento de ir hacia activos que combatan la inflación, existe una gran capacidad para realizar muchas compras en ese ámbito. Y es ahí donde entra en juego el factor del momento oportuno. Así es la gente que se siente como si ya lo supiera todo, que dice, estoy bien, ya lo tengo. Esa gente simplemente no va a aprender. Si tú crees que ya lo dominas, pues no aprenderás nada, ¿verdad? Así que tienes que deshacerte de esa barrera del ego, esa actitud de yo ya lo sé todo. Creo que antes que nada, uno tiene que conocer su propia naturaleza. Puede que tengas que descubrirla, pero tu naturaleza implica, ¿tienes un sentido de la aventura? ¿Buscas seguridad? ¿Eres extrovertido o más bien introvertido? Ese tipo de cosas. Así que el autodescubrimiento personal es muy importante. Yo creo que la gente con la que estás y el lugar donde te encuentras es más importante que lo que haces, porque en la fase inicial de esa segunda etapa, todo es un descubrimiento, es pura experimentación. ¿Sabes? Tú fuiste a la India por 3 años, ¿verdad?
Pero si tienes ese sentido de la aventura, de dejarte llevar, podrás descubrir. Esa es tu gran oportunidad. Pero descúbrete a ti mismo, y también descubre cómo son las diferentes opciones. Y luego, al adentrarte más en ello, sentirás las distintas atracciones y la capacidad de no sentirte nunca atrapado. Estábamos hablando justo antes de que empezáramos, de que muchísimas personas dicen, «Sabes, no puedo ser de esa manera, porque mi trabajo simplemente no me lo va a permitir», lo cual es un concepto bastante absurdo, porque en realidad uno siempre tiene la libertad de tomar esas decisiones, incluso cuando se encuentra en situaciones que parecen muy limitantes. Así que creo que esa es la verdadera trayectoria de la vida. Disfruta plenamente de esta elección tan vasta y sin límites. Tienes la libertad de estar en cualquier rincón del planeta. Puedes realizar prácticamente cualquier cosa que te propongas hacer. Suéltate. Atrévete a experimentar sin reservas. Y luego avanza. Para 10 reglas más increíbles de Grant Cardone, mira el video justo aquí a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y te veré allí.